Hola, muy buenas y bienvenidos a esta práctica en vídeo de JavaScript. Vamos a tratar las estructuras de control y en concreto vamos a hacer un par de ejemplos de bucle y uno de ellos va a ser un bucle anidado. En los últimos vídeos del videotutorial de JavaScript hicimos un repaso completo a la gama de estructuras de control que nos ofrece JavaScript. Así que ahora, sobre todo pensando en aquellos que tienen menos experiencia con lenguajes de programación, vamos a hacer alguna práctica para afianzar los conocimientos adquiridos sobre las estructuras de control. En esta práctica vamos a hacer un script para realizar la tabla de multiplicar de cualquier número. La verdad es que es uno de los ejemplos más típicos que podremos realizar de lo que son los bucles for. Nuestro programa va a preguntar al usuario que le diga un número y luego va a mostrar la tabla de multiplicar de ese número. Algo tan simple como eso lo haremos con un bucle for para hacer las multiplicaciones desde el 1 hasta el 10. Pues te dirán el 3, pues 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y así todo el tiempo hasta 3 por 10, 30. Muy bien, entonces vamos a colocar ya aquí el script que nos servirá para implementar nuestro programa de creación de tablas de multiplicar. Y comenzamos por crear una variable en la cual vamos a guardar un número. Ese número se lo vamos a pedir al usuario que nos lo cargue, que nos indique un valor, a través de una caja prompt que ya conocéis de vídeos anteriores. La función prompt recibe dos parámetros. El primero permite indicar un texto, que sería la pregunta que se hace el usuario para que el usuario sepa qué dato debe cargar. Entonces le estamos pidiendo que nos dé un número para hacer la tabla de multiplicar. Y luego, como segundo parámetro, prompt acepta un valor por defecto que esté escrito ya de entrada en ese campo de texto el cual va a escribir el usuario. Entonces nosotros hemos colocado 1 como texto por defecto y ahora lo que vamos a hacer es convertir este número a un entero, porque lo que nos devuelve prompt es un texto. Entonces con parseInt yo convierto ese texto en un entero y lo que me devuelve parseInt lo asigno directamente en la variable número, en la propia variable, con lo cual he convertido la variable número que después de prompt tenía un texto, ahora después de parseInt tengo un número entero. Y ahora voy a hacer un document.write para escribir texto en la página web. Voy a empezar por escribir un H1, una etiqueta H1, que sabéis es un header de nivel 1 que sirve para hacer un titular, en la cual coloco que es la tabla de multiplicar del número y además coloco aquí una concatenación con la variable número, con lo cual después del texto tabla de multiplicar del número, pues estoy añadiendo el propio número que el usuario ha indicado en la variable número, en la caja prompt, ¿no?, que hemos cargado en la variable número. Bueno, pues después cierro el H1 y ahora voy a comenzar un bucle para hacer la propia tabla de multiplicar, para mostrarle al usuario la tabla de multiplicar de aquel número que nos ha dado. Para hacer una tabla de multiplicar tendría que hacer un bucle desde 1 hasta 10. Entonces voy a crear una variable i, que la voy a inicializar con el valor 1, y luego punto y coma. Ahora es la condición que tiene que cumplirse para continuar el bucle, que sería que i sea menor o igual que 10, o sea que se siga este bucle for, haciendo repeticiones hasta que i sea, mientras que i sea menor o igual que 10. Y luego hacemos i++ para hacer incrementos de 1 a 1 en la variable i entre cada una de las repeticiones. Y ya dentro del bucle for, coloco las llaves, ¿veis? Y ahora escribo dentro el document.write que sirve para escribir texto en la página web. Y ahora tengo que escribir el número concatenado con una X simbolizando la operación multiplicar, concatenado con la I, que sería, por ejemplo, el número, es la tabla de multiplicar que tengo que hacer, por ejemplo, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Entonces voy a ir sacando todo eso. Luego un igual, lo concateno. Espero que nos líe esto de concatenar varias cosas en la misma sentencia document.write, pero bueno, imaginaros que todo se va juntando y al final queda una cadena de caracteres que es lo que se escribe
en pantalla, bueno, en la página web con el document.write. Y ahora hago la multiplicación de número por i, símbolo asteriscos, la multiplicación, ¿no? El operador por, y con eso consigo imprimir en pantalla, en la página, el número por i, que es el resultado de la multiplicación en este paso. Muy bien, entonces con este bucle for desde 1 hasta 10 he generado todos los pasos de la tabla de multiplicar, desde el 1 hasta el 10, ¿no? De la tabla de multiplicar de aquel número que el usuario introdujo. Ahora podemos verlo en el navegador, me pide un número, le digo el 1, por ejemplo, y me sale aquí la tabla de multiplicar del número 1 y luego el texto de la tabla de multiplicar. Bueno, veo dos cosas. Primero, que me han salido dos textos muy grandes porque no he cerrado bien el H1, y luego que he metido todas las tablas de multiplicar o toda la tabla en la misma línea. Hay que hacer aquí un document.write de br para que cada uno de esos elementos de la tabla de multiplicar, de los 10 números que se multiplican, estén en una línea independiente. Podemos actualizar esto y me pregunta el número de la tabla de multiplicar y ahora ya está todos uno detrás de otro, cada uno una línea, y la tabla de multiplicar está saliendo bien. Además, como os decía, me falta cerrar el H1, con lo cual ahora ya el título se ve en tamaño de letra que toca y luego el texto de la tabla de multiplicar se ve entero en un cuerpo de texto menor. Muy bien, pues a ver si puedo ajustar estas ventanas para que veáis el script completo en el vídeo. Y hacemos una última prueba para ver si otras tablas de multiplicar me funcionan bien también. Por ejemplo, la tabla del 5, ok, y aquí lo tengo. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y así hasta 5 por 10, 50. A continuación pasamos a la segunda parte de este vídeo, en la cual vamos a hacer un segundo ejemplo basado en este primero, en el cual vamos a crear todas las tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 10. Y esto lo conseguiremos hacer con un bucle anidado. Ya os decía que uno de los objetivos de este vídeo era justamente ese, mostrar cómo se hacía la estructura de un bucle anidado. Es decir, en este caso que tenemos un bucle for dentro de otro bucle for, sería un for anidado. No. Entonces vamos a hacer un bucle primero para realizar cada una de las tablas de multiplicar y luego otro bucle para implementar todas las multiplicaciones desde el 1 hasta el 10 de cada una de esas tablas. Entonces, en vez de preguntarle al usuario por el número de la tabla de multiplicar que quiere crear, lo que vamos a hacer es un bucle para generar números desde el 1 hasta el 10. Por ello vamos a empezar con var número. Con esto conseguimos definir la variable número que va a hacer la cuenta de todas las iteraciones de este bucle for. Eso era la inicialización del bucle. Ahora vamos a hacer la condición para que el bucle continúe, que es que el número sea menor o igual que 10, o sea, desde el 1 hasta el 10, y luego la iteración, en cada iteración del bucle se hará número más para incrementar en 1 la variable número. Con esto ya conseguimos ese bucle que va desde número 1 hasta número 10. Y en cada uno de los pasos de este bucle lo que tenemos que hacer es justamente la tabla de multiplicar, que lo conseguimos con el trocito ese de código que habíamos generado en el ejemplo anterior. Fijaros en este var, que es importante colocarlo también aquí abajo. Eso se hace para conseguir que tanto número como la variable i que se utiliza ahí debajo sean variables locales en vez de variables globales. La diferencia entre colocar var o no colocarlo es hacer variables globales o locales. En el caso de que no coloques var, estás haciendo variables globales. Y eso quiere decir que si tuvieses en otro lugar otra variable global con ese mismo nombre, la estarías sobreescribiendo. Con lo cual, en este caso, ese var sirve de más bien poco, porque sabemos de sobra que en un script tan pequeño no hay otra variable i ni otra variable número que podamos estar sobreescribiendo. Dicho esto, podemos guardar el archivo y probar a ver cómo funciona si nos muestra todas esas tablas de multiplicar tal como habíamos pensado. Hacemos el preview dentro del propio Comodo Edit y tenemos ahí la tabla de multiplicar del 1 y luego la del 2 y la del 3 y así todo seguido. Espero que se haya entendido el ejemplo y se vea la utilización de los dos bucles. El primero para hacer cada una de las tablas de multiplicar del 1 al 10 y el segundo para hacer cada una de las 10 multiplicaciones que tiene una tabla de multiplicar.
En este ejercicio hemos tenido suerte y no hemos cometido ningún error JavaScript, pero ¿qué pasaría si cometemos algún pequeño error en alguna de las líneas de código de este ejemplo? Pues bueno, en principio os quiero mostrar esto porque Komodo Edit, el preview de Komodo Edit, no muestra los errores JavaScript que se puedan producir. Entonces tendríamos que ver la página en algún navegador, por ejemplo Firefox, porque ellos sí que te van a mostrar los errores JavaScript que se puedan producir. Mirar, por ejemplo, esta variable que ahora le he cambiado el nombre, le he puesto numer en vez de número, y aquí le voy a quitar ese más, que es el operador de la concatenación, para ver qué es lo que pasaría en este caso. Pues bueno, hacemos el preview dentro del propio Komodo Edit y no nos va a salir nada. Vamos a ver un momento. Vamos a hacer el preview. Y veis, no aparece nada. No aparece nada y tampoco nos da ningún error JavaScript. Es difícil entonces de saber qué hemos hecho mal. Con lo cual, lo que os decía, iros a Firefox o cualquier otro navegador que tengáis a mano, en el cual sepáis ver los errores JavaScript que se están cometiendo. Yo personalmente utilizo Firefox. Voy a poner aquí la ventana del navegador para que la veáis. Y voy a pegar aquí la dirección de esta página para verla. No sale nada, pero desde aquí puedo acceder a la consola de errores, que la tenéis aquí. Voy a actualizar. Y aquí aparecen esos dos errores JavaScript que los podemos corregir para poder encontrar el error. Aquí era un error que estamos colocando, nos está faltando el operador más. Era en esta línea de código, un operador más. Lo podemos guardar. Nos vamos a Firefox de nuevo, voy a limpiar la consola de errores, actualizo Firefox. Voy a poner aquí las dos ventanas a la vez para que las podáis ver bien. Y ahora me dice que hay una variable numer que no está definida. En la línea 17. Lo voy a comprobar. La línea 17, efectivamente, teníamos una utilización de una variable numer, que es número. Lo podemos guardar. Y ahora veis el propio Komodo ya está sacando los resultados bien. Y Firefox también lo sacará bien. Pero bueno, aquí tenéis la consola de Firebug dentro de Firefox, que también os la había comentado en vídeos anteriores, que también tiene otra manera de mostrarte los errores que se están produciendo aquí en los scripts. Esta consola para usos avanzados de JavaScript viene muy bien. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí, porque realmente todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores del videotutorial de JavaScript. Os recomiendo acceder a desarrolloweb.com, donde podéis ver más acerca de la depuración de errores y de las distintas maneras en las cuales podemos acceder a los errores JavaScript a través de distintos navegadores. Espero que este ejemplo os haya comprendido, haya servido para practicar un poquito más los bucles for y hayáis podido entender lo que es un bucle anidado y para qué sirven, cómo crearlos y todo eso. De momento nada más, aquí termina esta práctica de JavaScript y os cito para un vídeo dentro de poco en desarrolloweb.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.